jaque en los mercados financieros de todo el mundo. Tanto ayer como hoy el presidente Donald Trump defendió su nuevo esquema de aranceles que se tradujo en una guerra comercial declarada por Estados Unidos a nivel global. Wall Street registró la peor caída bursátil desde el año 2020, es decir, la mayor caída en los últimos años en las bolsas desde la pandemia. Sin embargo, el mandatario cree que todo va muy bien. Atribuyó este desplome a un proceso necesario, dice él, para recuperar el control comercial de Estados Unidos. Desde Europa también reina malestar. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió suspender las inversiones en Estados Unidos hasta que se eliminen los aranceles de 20% que le aplicaron a la Unión Europea. El mandatario galo los calificó como brutales e infundados. Para hablar de esto estamos ya con Juan Nagal, académico de la Universidad de los Andes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Juan. Buenas tardes, Paloma. Un gusto. Bueno, Juan, ya hemos podido ver las primeras reacciones, cómo reaccionó China, ¿cierto? También en la Unión Europea, seguramente las que más van a mover el mercado mundial, lo hemos visto, ¿cierto? Según el movimiento de las bolsas, también el precio del petróleo, el cobre también acá en Chile, etcétera. ¿Cómo crees tú que cambia el mapa mundial, pero más allá de lo económico, también en lo político, las relaciones entre los países después de esta medida? Ciertamente esto toca todos los aspectos, el plano político y el plano económico. Se habla ya de una guerra comercial declarada entre las dos grandes potencias. Yo creo que lo que pasó hoy fue que como China tomó medidas de retaliación contra Estados Unidos, esto es básicamente una guerra comercial declarada entre las dos principales economías del mundo. Y esto tiene efectos para todo el mundo. Primero que nada hay que señalar que Chile sale más o menos bien parado de esto, es decir, los aranceles que a Chile se le están aplicando son de los más bajos con respecto al resto del mundo. Esto quiere decir que Chile, en cierto modo, mejora su posición competitiva en Estados Unidos con respecto a sus principales competidores comerciales. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, el cierre del acceso del mercado americano a gran parte de los productos chinos genera una necesidad de China de encontrar mercados para sus productos en otros países. Por lo tanto, podemos prever una inundación de productos chinos en los mercados del mundo, incluyendo, por supuesto, Chile. ¿Dónde podríamos ver quizás la relación de Estados Unidos con alguno de los otros países afectados que esté más dañada después de esta decisión? Vimos que, por ejemplo, El Salvador no tuvo aranceles, ¿cierto? Que sabemos es un país, últimamente se podría decir, aliado ya de Estados Unidos con los contratos que ha firmado con respecto a recibir criminales de bandas organizadas en El Salvador. Pero Argentina, que se veía bien cercano a Donald Trump, la verdad es que también sufrió aranceles bajos, pero también una subida importante. ¿Cuáles vendrían siendo los países más afectados, más allá del porcentaje, ¿cierto?, que tiene cada país en esta subida? Dado la naturaleza completamente abrumadora de estas movidas arancelarias de Estados Unidos, yo creo que ningún país puede sentirse como que ha sido ninguneado especialmente por otro, a excepción de China. Yo creo que esta es una medida que está muy dirigida hacia China. Pero por otra parte, vemos que aliados cercanos al gobierno americano, como por ejemplo Israel, también fue penado con aranceles, Corea del Sur, incluso Taiwán, que es un socio estratégico de los Estados Unidos para todo el tema de la seguridad en el estrecho de Taiwán. Entonces, en ese sentido, yo creo que los países harían bien en simplemente asumir esta nueva realidad, entender que la política del gobierno americano es de preservar los mercados y tratar de construir a partir de esa nueva realidad una relación de trabajo con los Estados Unidos. Pienso que a ningún país le va a ir bien si tratan de tomar una posición agresiva o de retaliación con respecto a Estados Unidos, porque así no es la forma como Donald Trump opera. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que aislar el tema comercial de los intereses de largo plazo que tienen los países en mantener las relaciones diplomáticas y militares y de estrecha cooperación con los Estados Unidos. La sobrereacción es un mal consejero en este caso. Bueno, afirmándome justamente de eso, Juan, me gustaría saber tu opinión con respecto a quizás qué sería lo más recomendable, podríamos decir, ¿cierto?, desde nuestra vereda con respecto a las decisiones a tomar ahora, porque hay algunos países que ya están llamando a Donald Trump para renegociar, ¿cierto?, los aranceles, mientras que otros responden a esta medida, como ya lo hemos visto, subiendo los aranceles también. ¿Qué sería lo más sano en este caso? Bueno, hemos visto, por ejemplo, una reacción curiosa ha sido Vietnam. Vietnam es un país que ha exportado mucho a Estados Unidos en los últimos años
y básicamente ha adoptado una actitud de rebaja de aranceles a Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, Vietnam básicamente está aceptando que la relación era asimétrica y está buscando un nuevo balance con los Estados Unidos, que es lo que los Estados Unidos está buscando. Es decir, no es cierto que Estados Unidos no tenga razón en decir que el acceso de los productos americanos a los mercados internacionales era desbalanceado. Es decir, hay algo de razón en decir que la forma en que Estados Unidos se abría al mundo no era reciprocada o no era correspondida por otros países. Obviamente las realidades son mucho más sutiles, esto depende de cada industria, de cada país, pero lo cierto es que esto está llevando a que los países evalúen qué de razón tiene Estados Unidos para lo que hizo y que cambien su política comercial de esa forma. Eh, Hay otra reacción que están tomando algunos países que es una reacción más de represalia y esa es la reacción que está tomando China y esa es la reacción que está causando tanto pánico en los mercados, porque esto está generando básicamente una guerra comercial entre las dos principales economías del mundo. Bueno, por otra parte también mencionar lo criticado que ha sido esto de manera interna, porque en Estados Unidos se prevé que pueda existir una subida de la inflación, en que Estados Unidos iba creciendo, dicen que ahora podría ese transformarse en una bajada también en el crecimiento, dicen que podría afectar directamente a los bolsillos de los estadounidenses comunes y corrientes. Entonces, para entender un poco lo que hizo Donald Trump, ¿le afectará tanto directamente a él o va a ser una reacción de ahora y luego esto va a pasar con el tiempo? Bueno, los aranceles no son inflacionarios. Los aranceles generan una subida puntual de los precios probablemente, pero no generan inflación persistente, porque los aranceles no generan un incremento de lo que se llama la base monetaria, es decir, no generan más dinero, que es lo que causa la inflación normalmente. Entonces eso por una parte. Por otra parte, hay un efecto positivo de los aranceles que se espera, que es que el déficit fiscal de Estados Unidos disminuya, porque los aranceles es una manera de recaudar más fondos de parte del fisco americano. En ese sentido, es como un impuesto que están poniendo, una subida de impuestos que están poniendo. Por otra parte, podemos ver también el lado positivo de que al tú poner aranceles a productos importados, básicamente estás desincentivando la importación y el comercio internacional que genera muchos gases de efecto invernadero. Entonces, en cierto modo, podría ser una medida que incluso puede ser positiva para el medio ambiente. ¿Cómo afecta esto a la popularidad de Donald Trump? Habría que ver la magnitud del traspaso de los aranceles a los bienes. Hay veces que las subidas de impuestos o de aranceles no son traspasadas directamente a los consumidores, sino que son absorbidas por las empresas. Los consumidores también cambiarán sus patrones de consumo. Entonces, por ejemplo, si un blue jean, por ejemplo, un jean hecho en China sube de precio, los consumidores americanos verán que el jean hecho en Estados Unidos no ha subido de precio y por lo tanto cambiarán sus patrones de consumo y consumirán más productos locales. Entonces, en ese sentido, hay muchas fuerzas que van a estar alineándose y que van a estar moviéndose al mismo tiempo en todo esto. Habría que ver hasta qué punto esto genera un efecto de recesión en Estados Unidos. No está claro que lo vaya a hacer. El mercado está asumiendo que sí, pero a mi modo de ver eso no está claro todavía. También habría que ver cómo evoluciona esto a lo largo del tiempo. Puede que la subida de aranceles sea atenuada en las próximas semanas o meses. Puede que el efecto no sea tan grande. Puede que haya una renegociación con ciertos socios. O sea que hay muchas piezas que se están moviendo para no poder predecir con certitud que sí, esto va a afectar la popularidad o esto va a afectar la economía americana. Y si esta diferencia de aranceles recíprocamente, hablemoslo así, fue siempre la misma, ¿se esperaba que algún mandatario tomara una decisión de este tipo? ¿Por qué nadie lo hizo antes? No, ciertamente se esperaba que la reacción de algunos mandatarios fuese fuerte. Estados Unidos, esto es un quiebre en lo que ha sido la tradicional política americana de los últimos 50 años, si se quiere. Por supuesto, esto es un realineamiento total del orden global, de la globalización. En cierto modo, esto es el principio del fin de la globalización. ¿Hacia dónde nos lleva esto como sociedad y como planeta? No sabemos, pero lo cierto es que esto es una medida de mucha importancia y digamos que cambia el escenario y cambia el tablero y eso a los gobernantes no les gusta. Ya ellos lidian con muchos problemas internos para ahora tener que lidiar con el fin de la globalización como parte de una repensar del nuevo orden mundial, si se quiere. Entonces, en ese sentido, uno entiende la molestia y uno entiende el disgusto. Van a tener que adaptarse los líderes internacionales a esta nueva realidad. Mucha gente está hablando de simplemente ignorar a Estados Unidos y dedicarse a comerciar entre ellos.
eso es iluso, eso no va a pasar. La economía más grande del mundo, es la potencia hegemónica cultural, comercial, financiera del mundo, y por lo tanto eso no, por unos aranceles eso no va a pasar. Por lo tanto, yo creo que aquí la sobrereacción es un mal consejero. Pienso que los líderes harían bien en tomar conciencia de lo que está pasando, no sobrereaccionar y adaptarse a la medida de lo posible y negociar, sentarse a negociar. Cuando tú hablas del principio del fin de la globalización, ¿qué cosas en lo práctico podrían terminarse ahora con esto? Bueno, hay que pensar que la globalización ha sido marcada por la idea de que los consumidores tenemos acceso a bienes de todas partes del mundo, que los procesos de producción pueden estar regados por todas partes del mundo. Y el fin de la globalización implicaría el repensarse esa idea. Ya. Tus procesos productivos, ¿te conviene tenerlos en todas partes del mundo o te conviene más bien tener tus procesos productivos concentrados en un solo país, en un solo lugar, donde tú puedas controlar y más bien minimizar los riesgos? Tú como consumidor, por ejemplo, vas a tener menos acceso a variados bienes y servicios. Entonces, en ese sentido, adaptarte, comprar más cosas locales si se quiere. Todo esto va a implicar cambios de consumo, cambios en los patrones de producción, que van a tener sus lados buenos y sus lados malos. Habría que ver hasta qué punto esto se materializa. Sin embargo, yo creo que estamos ante un cambio de paradigma bastante profundo. Sí. Por otra parte, también surge la pregunta, ¿no? Si es que esta guerra comercial podría transformarse en otro tipo de conflicto, considerando, por ejemplo, que ahora la tensión entre Estados Unidos y China está súper latente, hace mucho tiempo que no estaba así y ya venía mal. Mencionar incluso los ensayos que ha hecho Estados Unidos ahí cerca de Taiwán, sabemos que eso también es un tema bastante delicado. ¿Podría transformarse en algo más? Sí podría. Hay que recordar que la hegemonía del Partido Comunista Chino depende en gran parte de la credibilidad que gana de su capacidad de generar crecimiento económico vertiginoso en su país. Ciertamente estos aranceles golpean fuertemente a la economía china. Hay que recordar que el arancel promedio que se le está aplicando a China es del 70%. Entonces esto es brutal, es muy alto. Y esto podría llevar a la China a una recesión. Una recesión en China podría devengar en una crisis del sector inmobiliario, en una quiebra masiva de bancos, podría generar diversos disturbios en la población. Recordemos que a pesar de la hegemonía autoritaria del Partido Comunista, la población china, digamos, no es impensable que ellos salgan a protestar contra esto. Podría generar inestabilidad en China y esto podría, por supuesto, derramarse hacia otros países, entre ellos Taiwán y otros países vecinos, obviamente, ¿no? Por otra parte, Juan, y para ir cerrando también, existe harta preocupación con respecto a las decisiones que ha tomado Donald Trump desde que asumió en la Casa Blanca. O sea, han pasado pocos meses y lo que ha hecho mayoritariamente es gobernar por decreto, como se le dice, como pasando a llevar quizás otros poderes del Estado. Hay que tener ojo con Donald Trump, considerando en cómo se ha comportado hasta ahora. Podría convertirse en una figura peligrosa quizás para la democracia también. Yo no creo, yo creo que eso es exagerado. Hay que recordar que este presidente fue electo bajo esta plataforma, es decir, él habló de aranceles durante la campaña y él habló de Elon Musk y de eliminar empleos y de optimizar, de hacer más eficiente el gasto público. Todas estas cosas fueron temas de campaña y los votantes americanos votaron a favor de esto. O sea, él siente que él tiene un mandato y lo tiene. Hasta ahora yo no he visto grandes rupturas o grandes, digamos, ignorar órdenes de los tribunales. Más bien el presidente, a pesar de que está gobernando por decreto, en cierto modo, muchos presidentes americanos han gobernado por decreto, sobre todo al principio de sus mandatos. Las cortes americanas toman cartas en el asunto y el proceso de apelación y de acudir a la Corte Suprema fluye su cauce, digamos, en Estados Unidos. Hasta ahora yo no veo un quiebre de la democracia en Estados Unidos. Hay elecciones en Estados Unidos, hay libertad de prensa, ahí los tribunales están actuando. Obviamente hay mucha incertidumbre y obviamente la personalidad de Donald Trump no ayuda, en el sentido de que hay gente que duda de su talante democrático desde el punto de vista de personalidad. Sin embargo, yo creo que no hay evidencia para uno estar alarmado de un autoritarismo. Por cierto, hay que destacar que el imponer aranceles no es señal de un autoritarismo. Yo ahí estoy en desacuerdo con varios líderes mundiales que han criticado, digamos, estas medidas como unas medidas de autoritarismo. Joe Biden impuso aranceles y nadie lo acusó de ser un emperador o de ser un dictador o de ser un autócrata. Entonces, en ese sentido, es bastante exagerado
decir que el imponerle aranceles a los demás países, que es una herramienta de política válida y legítima, impopular y quizás poco, digamos, recomendable, pero es una medida política normal y estándar que tienen los gobiernos de los países. Entonces, en ese sentido, igualar eso con ciertos procesos terribles que ha sufrido el mundo de autoritarismo y de dictadura es un sinsentido. Claro, igual considerar otras cosas, que no ha descartado ir por un tercer mandato pese a que la Constitución lo prohíbe, también quiere cerrar BOA. Hay que ver cómo se sigue desarrollando entonces el curso de Donald Trump en este segundo mandato. Muchísimas gracias, Juan Nagal, académico de la Universidad de los Andes, por estar con nosotros en Mega Noticias Mundo. Que te vaya bien. Gracias, Palo. Chao, chao.